El examen forense practicado a los restos de José Yactayo revelaron que su fallecimiento fue por una acción contundente y no por una muerte súbita. Las autoridades indicaron que Wilmer Zamora, el presunto asesino del productor audiovisual, sería procesado por homicidio calificado. Muerte violenta, homicidio, a kilómetros de distancia del lugar del hallazgo, a kilómetros de distancia del testimonio del principal implicado. Me dijiste que lo habías estrangulado. ¿Por qué me dijiste? Porque la presión... El examen forense practicado a los restos del periodista José Yactayo Rodríguez, ubicados en Andahuasi, detalla un fallecimiento por acción contundente, lejos de la afirmación de Wilfredo Zamora Carrión, quien señaló que pereció súbitamente. ¿Estás arrepentido? Nunca lo maté. El 3 de marzo, 3 días después del hallazgo del tórax y un brazo calcinados en una zona agrícola, los peritos forenses determinaron que el deceso se produjo por un edema pulmonar. El médico Adán Arica Benítez, quien suscribe el certificado, detalla además que se tomaron muestras para estudio químico toxicológico y anatomopatológico. Cuando se hizo la ubicación de parte del cadáver del reconocido realizador audiovisual de 56 años, el segundo despacho de investigación de Huaura solicitó el examen después de que policías de la comisaría de Sayán llegaron al punto en el que Zamora quemó el último segmento de la anatomía que tenía en su poder, luego de deshacerse del cuerpo seccionado en diferentes sectores de Breña, Lima y las zonas aledañas al río Rima. Si fue un accidente, ¿por qué lo descuartizaste? Tenía miedo. El domingo 26, Yactayo murió en el departamento ubicado en la cuadra 6 de Pedro Ruiz Gallo. Ese día, Zamora mutiló el cuerpo. Desde su detención el viernes 7, solo una vez dudó, cuando afirmó ahorcamiento como causa de muerte. Pero me indicaste que lo habías estrangulado. Pero sí, o sea, yo le daba a entender cómo descuartizar. En los demás escenarios siempre afirmó que fue una muerte natural, que colisiona con este examen que tiene certezas. El fallecimiento de tipo violento y la forma médico-legal es homicidio. Se produjo por un edema pulmonar. Wilfredo, ¿tú mataste a Yactayo? ¿Quién lo hizo, Wilfredo? Wilfredo, ¿quién lo hizo? Este documento es clave. Puede significar la diferencia entre la tesis del accidente que Zamora alega y el homicidio calificado que policías y legistas ven en este escabroso expediente. Fernando Llanos, Canal N. Justamente vamos a hablar sobre este caso con Fernando Ugaz, abogado penalista del estudio Ugaz Segarra. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en Primero de las 12. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Carlos. Bien, lo que hemos visto es que este sujeto, el presunto asesino de José Yactayo, ha mentido a la policía, ¿no?, con respecto a un montón de detalles que él dio en la reconstrucción de los hechos. ¿Cómo ahora lo perjudicaría en su situación? Bueno, es usual las declaraciones que se brindan de manera inicial y con ciertos cambios de versiones, ¿cierto? Normalmente cuando una persona declara varias veces ante una autoridad, no necesariamente el 100% lo declara de manera igual. Quizás en algunos casos lo detalla con más detalle, otro con menos detalle, con más precisión técnica o menos precisión técnica, incluso dependiendo del grado cultural, ¿cierto?, que tenga la persona, y también el grado de la presión y el contexto en las que está expuesto la persona al momento de declarar. De tal manera que muchas de las veces hay determinadas declaraciones que no necesariamente deben ser entendidas como mentira, sino como contradicciones o temas, digamos, declaraciones complementarias. En este caso, aparentemente, habría existido algunas contradicciones. Esta persona declara primero, ¿cierto?, que no habría sido el autor, que en todo caso el descuartizamiento, el desmembramiento habría sido posterior a la muerte de la persona por un tema de exceso de droga y alcohol, y posteriormente esta persona ha dicho que lo ahorcó. Claro. ¿Cierto? Y luego de ahí ha dicho que no, se retractó nuevamente. Entonces, definitivamente que estos cambios de versión van a poder ser, digámoslo así, evaluados por el sistema judicial fiscal, pero de ninguna manera creo que hay que prestar atención exclusivamente a las contradicciones de la persona. ¿En qué hay que prestar atención? Claro, porque, miren, las personas normalmente, por criterio general, dicen soy inocente.
Y entonces, si le prestamos mucha atención a su declaración de la persona, entonces diríamos, él dice que es inocente y es inocente. Y cuando la persona dice, soy culpable, ahí sí le creemos. Hay que entender que la declaración de una persona es principalmente un medio de defensa. El sistema lo que tiene que hacer es corroborar la versión de la persona, implementar de otros muchos elementos. Por ejemplo, las pericias. La persona dice que la tesis, la hipótesis de la fiscalía y de la policía es que primero fue el ahorcamiento, ¿correcto? Y fue muerto por mano de este señor. Eso nos va a decir las pericias. ¿Fue muerte por qué? ¿Por el exceso de alcohol, exceso de drogas o fue producto del ahorcamiento? Entonces eso, a esta altura del siglo XXI, medicina forense, toda la tecnología forense, eso es fácil, digamos, es sencillamente enfrentable. De tal manera que creo yo que digamos que podrían hablarse ahora de indicios de mala justificación en relación a la contradicción. Por ahí se ha leído algo en los periódicos, dice, me confundí, entendí el descuartizamiento, entendí el ahorcamiento como descuartizamiento. Muy difícilmente, es muy difícilmente es creíble que una persona, digamos, con un nivel de estudio de mecatrónica, de la UPC, etcétera, no tenga claro la diferencia entre ambos términos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se le daría en prisión? Porque él está, digamos, diciendo, yo no lo maté, lo descuarticé. ¿Esto podría ser parte de algún tipo de estrategia para tener menos tiempo en prisión? Bueno, definitivamente los efectos de confirmar una u otra hipótesis, los niveles de pena son inmensamente desproporcionales. En un caso, por ejemplo, si se logra corroborar que fue ahorcado a manos de este señor, las penas podrían oscilar hasta aproximadamente unos 35 años. Claro. Si esto no fuera así, y estamos hablando de que ha sido un acto posterior a la muerte de la persona, esto es, esta persona habría matado a un muerto, descuartizado a un muerto, claro. El sistema jurídico no protege en el capítulo de la vida el disponer del muerto. Entonces, de tal manera que sí, porque esto ya el señor habría muerto. Ya. Si ya habría muerto, correcto, entonces no podríamos decir que el señor cometió homicidio de nivel de asesinato o de cualquier tipo de homicidio. Pero alguna sanción ¿correcto? Tendría que tener. Definitivamente, pero hay que dejar muy claro a nuestros oyentes, televidentes, ¿no? No es lo mismo matar a una persona, y esto es, estando vivo, yo le doy a mano propia muerte, y otra cosa es disponer de un muerto. La protección que hace el bien jurídico y la penalidad, la tal gravosidad, es principalmente por el daño que se hace a la sociedad, porque está matando un ser vivo. Lo otro es de disponer de forma macabra, de forma insolente, vulneradora de un sistema social que respeta a sus muertos, ¿correcto? Sí. Entonces, no es lo mismo, digamos, porque acá se está tratando de verificar quién lo mató. Si fue por un accidente, fue por un exceso de alcohol o droga, ¿correcto? O es que fue una tercera persona, claro, y él está silenciando ese extremo, ¿cierto? ¿Cuánto se le daría, digamos, qué es lo que él pretende, digamos, que se le dé si es que sale que él no lo asesinó? Bueno, se está precisando de 6 meses, ¿no? Incluso, por eso, o sea, la verdad es que acá las penas son bastante desproporcionales. Quizás sería motivo para revisar el tema de cambio legislativo, etcétera, pero definitivamente que acá lo principal habría que ser, si no es la primera hipótesis de que el señor lo mató, entonces ¿a quién está ocultando? ¿A quién está encubriendo? La pregunta es, ¿tiene sentido, si él no lo mató, descuartizarlo? Si en verdad es que el señor se murió producto del exceso de alcohol, ¿no era por sentido común auxilio? Pedir auxilio, llamar a la policía, pedir, informar sobre este detalle. El único parece coherente argumento lógico para que una persona dentro de una perspectiva criminógena tenga que descuartizarlo sea para en efecto evitar las evidencias, evitar los indicios, la verdadera causa de la muerte. Entonces esta persona lo que hace es descuartizarlo, desmembrarlo. Es más, a tal nivel va, correcto, que comienza a dejarlo
por diferentes partes de Lima hasta Huaura, correcto, los miembros y hasta quemarlo, ¿no? Es definitivamente macabro. Es macabro y es increíble que si solamente él dice, ¿no? Lo descuarticé, solamente vaya 6 meses a prisión. Por eso la idea no es que nuestra sociedad se queden con la impresión de que solamente basta el dicho de la persona. Las personas por dignidad, porque carambas. Pero hay evidencias, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Entonces hay que tener un poco de paciencia. Ya se ha hecho la reconstrucción, se ha hecho todo el seguimiento, se ha visto el esmero por tratar de encubrir las pruebas de esta persona. Definitivamente que todos estos elementos van a ser valorados por el sistema judicial. Muchas gracias, doctor Ugaz, por haber venido aquí a Primera Hora. Un gusto saludar. Tenemos que ir hasta Surco, donde se encuentra nuestra compañera Katia Cruz. Katia, adelante.